a los que nos hemos rebelado contra Dios, a los que somos enemigos de Dios, el Señor viene a que seamos amigos. Entonces, el tema es que justamente necesitamos darnos cuenta que esto que nos decía el Papa San Pablo VI, que cuando nosotros perdemos la conciencia del pecado, también vamos a perder conciencia de la gracia y vamos a perder conciencia de la obra de Jesucristo. Y justo ahora el Evangelio, capítulo 7 de San Lucas, nos habla de esas, diríamos, esas conversaciones que tiene Jesús con ese fariseo llamado Simón. Simón, fariseos, invita a Jesús, le ruega, dice el Evangelio, que vaya a cenar, parece una pecadora pública, que le enjuga los pies con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, lo unge con perfume, lo besa en los pies, y entonces este Simón, fariseo, dice, si este fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Y entonces Jesús le hace esa parábola del deudor, uno que debe 50 y otro que debe 500 denarios, y Jesús le pregunta, el amo, el dueño, le perdona a los dos, ¿a quién? ¿Quién amará más? Y entonces Simón va a decir, al que se le perdonó más. Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta de la magnitud del pecado, cuando no nos damos cuenta de la edad del pecado, cuando no nos damos cuenta de lo que hace la gracia del Señor cuando acudimos a la confesión sacramental y nos quedamos simplemente como que es un problema moral, no, es que discutí, hice una mentirita, y no nos damos cuenta que hemos puesto un coche bomba y que el Señor está haciéndolo todo de nuevo, entonces, claro, yo no me voy a dar cuenta de la inmensa paciencia, amor que tiene Dios con nosotros. Y entonces mi fe no va a crecer porque lo que voy a responder algo que es poco. Me va a parecer que lo que hace el Señor por mí es poco. Y si yo ya no tengo graves pecados, voy a creer que también, que ya yo no, ya no, el Señor no está haciendo grandes cosas. El problema será de los otros. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Y eso es lo que el Señor critica en la iglesia de Éfeso, en la carta a las 7 iglesias que están en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Es decir, cuando uno no toma conciencia de la gravedad del pecado y de la, diríamos, no solo amor misericordioso, sino de la grandeza del don que Dios mismo se nos entrega, entonces nosotros endurecemos nuestro corazón. La crítica a la iglesia de Éfeso era, mira, eres tú capaz de descubrir el error en los otros, pero mira de dónde has caído. No estás amando. Y nosotros descubrimos en el presente, y creo que eso no es algo que es un hallazgo, sino que todos lo podemos constatar, que lo que le está faltando a nuestros corazones, a las personas, a las familias, en nuestro país y en el mundo es amor. El amor de Dios. No hay gratuidad, generosidad, todo se compra, todo se vende. No hay amor ágape. Entonces el amor de Dios nos parece absurdo, nos parece una tontería, nos parece algo que no es deseable, nos parece que es peligroso, que mejor hay que ser egoísta, poner cercos a las casas, a nuestra vida, no relacionarnos con los demás, solo juntarnos con los que son como nosotros, alejarnos de todas las otras personas que nos parecen detestables.
Y entonces frustramos el plan de Dios, que viene a reunir a los dispersos. Y entonces esa gracia de la reconciliación que decíamos, a los enemigos, nos llama amigos, porque nos explica, porque quiere que nosotros sepamos y colaboremos en esa obra de reconstrucción con nuestro sí generoso, que nos va a beneficiar, porque en realidad la generosidad si no es más abrir nuestra mente y comprender el bien infinito que nos está dando, entonces ya no sentimos pues que nosotros le damos a Dios, sino empezamos a comprender lo mucho que Él nos da. Y eso hace el Señor con el perdón y con la reconciliación. Es decir, Él paga las deudas y Él a los enemigos nos hace amigos. Y finalmente, la salvación implica la adopción filial. Nos incorpora a la familia, nos hace coherederos, nos hace hijos. Y entonces comprendemos pues que lo que el Señor nos está dando es muchísimo. Diríamos, no solo nos perdona mucho, sino que además que nos perdona, paga por nosotros, cancela la deuda, encima nos da y Él se da, Él se entrega. Y entonces cuando uno empieza a meditar en estas cosas, uno dice, oye, pero ¿y tendré tiempo para poder amar y corresponder a tanta grandeza? Y definitivamente el tiempo no alcanza. Y por eso es que el Señor nos abre la vida a la eternidad, para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Esa es la vida santa. Es una vida de un gozo infinito, porque comprendemos que somos amados de una manera que nos desborda totalmente. Y entonces ya no estamos pensando en méritos, ya no estamos pensando en que nos corresponde, porque el Señor se ha desbordado en su entrega. Y ese punto es necesario que lo vinculemos, porque lo que impide que nosotros tengamos esa experiencia de amor es el pecado. Como ese joven que me decía paro amargo. Hay gente que dice que para cansada, fastidiada, aburrida, triste, deprimida, y parecería que no sabemos, no hemos experimentado, no hemos testado esa grandeza de la misericordia, de ese amor extremo de Jesucristo en su encarnación, en su vida terrena, en su Pascua y en su entrega post-pascual, sacramentos que el Señor nos da y su presencia permanente en la Eucaristía. Y entonces uno puede comprender por qué algunas personas no aprecian como corresponde el sacramento de la reconciliación. Porque claro, lo toman simplemente como un examen moral. A ver, como cuando te corrigen cuáles son las preguntas correctas o las preguntas incorrectas en un examen. En qué te equivocaste y en qué no te equivocaste. Y no nos damos cuenta, el Señor lo que hace no hace eso, sino que el Señor cuando le abrimos nuestro corazón y le mostramos nuestras miserias, nuestros pecados, nuestros errores, lo que hace nos hace de nuevo, mejor que antes. Y cuando yo comprendo eso, ya no quisiera volverlo a destruir. Pero si simplemente es un problema que tengo con algunas personas, etcétera, una cuestión que bueno, que se me escapó, que me conviene, que me llevé, me quedé con el vuelto, o no pagué lo que correspondía, etcétera. Entonces uno está viendo las cosas pues de una manera absolutamente equivocada.